Como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el próximo vídeo vais a ver las fases correspondientes a la retirada de los sobrantes de la tela. Es continuación, como sabéis, de los vídeos anteriores que todos están tratando sobre cómo reciclar, entelar y preparar, aplicar el aparejo de un soporte de gran formato. Al margen de que más adelante, como ya también en otras ocasiones os he venido apuntando, pues podamos trabajar en formatos más pequeños, y también haré una demostración de cómo hacerlo con algunas peculiaridades. Pero en este caso seguimos con este soporte que nos ocupa. Vais a ver unas herramientas más básicas. Lógicamente, esas herramientas a veces se pueden suplir con otras que podáis tener por casa. Yo os hablo de las más profesionales, pero vamos, que insisto, si tenéis por casa cualquier herramienta que os pueda cubrir esta misma función, pues la podéis utilizar, y si tenéis alguna duda me consultáis, como siempre. Es importante esta operación porque según como la hagamos, la terminación del tablero estéticamente va a quedar mejor, y también vamos a evitar algunos daños, porque si no eliminamos bien la tela es fácil que queden restos, que luego es incómodo manipularlo, o bien que al cortarla, si no lo hacemos adecuadamente con la herramienta también apropiada, pues pueden quedar marcas en el bastidor, o puede haber irregularidades en el corte, y todas esas cosas estéticamente no quedan bien. No olvidemos que en definitiva lo que estamos haciendo es un soporte que va a servir para sustentar una obra de arte. Entonces, nuestra imagen es importante que la cuidemos, tanto a nivel de nuestra propia obra como de nuestros materiales y nuestro soporte. El cuadro, cuando sale de nuestras manos, va a ir a colecciones, va a estar expuesto, y es importante que no esté mal terminado. Entonces, esa terminación viene dada por una buena praxis en esta fase concreta. Venga, pues entonces yo no me entretengo más y pasamos a verlo. Aunque ya conocéis las herramientas, pero no está de más que las comente antes de empezar ya en esta operación. Lo que vamos a necesitar son unos guantes de trabajo. Yo esto lo aconsejo siempre cuando vamos a utilizar herramientas ya que tienen una cierta peligrosidad. En el caso de las rapas, que antes nos dije, las que tengamos que quitar cuando demos la vuelta al tablero, o si fuésemos a quitar las de los cantos, que como veis han quedado totalmente desapercibidas, da muy buen resultado una palanqueta de estas características específica para quitar grapas. Un destornillador podría servir, y luego nos ayudamos con unas tenacillas o con unos alicates. Para cortar la tela tenemos dos opciones: o bien la opción de un cúter, o bien la opción de una escofina. Cuando se tiene poca experiencia, lo normal es pensar que el cúter es la herramienta que mejor va para cortar, porque da un corte más limpio. Pero eso no es así, porque aparte de que hay mucho más peligro a la hora de utilizarlo, cuando nosotros lo vamos pasando por la tela, es fácil que al cortar la tela se atasque en la madera. Vamos dando cortes a modo de mordiscos en la madera, la tela no queda regular, y al final no es un acabado que sea el adecuado, que sea correcto. Nos interesa además que forme cuerpo. Si el corte es muy limpio, en esos sitios es más difícil que se forme el cuerpo. Es más sencillo que cuando demos, es fácil que a lo mejor se despegue un poquito, pues aún se acentúa más, y es complicado corregir eso. Lo mejor entonces es la escofina. La escofina, ¿por qué? Porque la tosquedad que tienen los dientes nos va a permitir dar un corte bastante contundente. Vamos a ganar en rapidez, y van a quedar unos flecos, que esos flecos, cuando demos la primera capa de aparejo, nosotros lo que vamos a hacer es ir peinándolos, y de esa forma se incorporan al bastidor. Se forma un todo, un conjunto muy uniforme de tela y de tabla. Entonces, yo es la herramienta que aconsejo. La forma de utilizarla, pues es muy sencilla. Voy a ponerme vale, esto a la mesa de trabajo, que lo voy a utilizar ahora. Conviene siempre que tengáis toda la herramienta a mano, más o menos ordenada,
Lo primero es ponerse los guantes. Los que queráis, sirve cualquier tipo de guante de trabajo que sea resistente. Siempre tened en cuenta que la herramienta tiene que estar por delante de la mano. Nunca pongáis la mano por delante de la herramienta. Eso es de pura lógica. Bien, debemos empezar siempre desde una esquina. En las esquinas tendremos que hacer más fuerza. Luego ya los cantos menos. Para no cansaros, voy a hacer solamente este lado. Los demás se procede exactamente lo mismo y luego ya os iré mostrando las siguientes fases. Voy a empezar con esta primera. Fijaros. Coloco la escofina en diagonal. Poco a poco. La clave es poner la escofina en la punta, ponerla en diagonal, sujetarla de esta manera y ligeramente inclinada hacia adentro hacer esta operación. Lo hago despacio para que lo veáis. ¿Veis? Así. Es incorrecto hacer esto. Además se trabaja más. De esta forma, coméis mucha superficie, tardáis menos y queda mejor. El tablero, si es pequeño, en lugar de hacerlo en sentido horizontal, porque se van a mover las morriquetas, lo que se hace es poner apoyado en el suelo, contra la pared, contra un mueble, contra algo que no se mueva, y entonces es muchísimo más sencillo hacerlo. Voy a hacer un corte de esta tela. Falta constantemente estar sujetando con la mano, si no es necesario, pues no se hace. Lo importante es, fijaros cómo van saliendo los puntos estos, que es a lo que yo me refería. Con un poquito de paciencia, doblamos aquí, para que quede uniforme. ¿Veis la importancia del guante? Si a mí se me escapase la escofina, yo generaría una herida bastante importante en la mano. Tener en cuenta que esto rasga. Al rasgar nos podemos llevar todos los tejidos, incluso llegar al tendón, incluso hasta llegar al hueso. Y no solamente eso, sino que sería una herida muy sucia, muy fácil de infectar. O sea que sería un accidente serio. Resistiendo. Me voy a asegurar que queda bien. Perfecto. Mirad, no sé si lo veis, voy a tirar de la grapa. ¿Veis cómo se va cortando? Lo que os decía, tiramos poco y se va soltando las grapas. Aquí ofrece un poquito más de resistencia, pero ya se ve. Insistimos porque aquí la tela, recordad que hemos hecho el pliegue de la esquina, con lo cual hay más cantidad de tela, cuesta un poquito más de trabajo, pero vamos, tampoco es excesivo. Esta operación no requiere de ningún tipo de fuerza especial, Esto es una operación muy sencilla, que cualquiera lo puede hacer. ¿Veis? Vamos tirando y queda una grapa que ofrece resistencia. De todas formas, nos ha cortado suficientemente. Fijaros cómo se sujeta la grapa, aunque las puse con cuidado, pero para que no se clavasen demasiado. Pero claro, como el tablero es grande y no se ve realmente, tampoco tienes la posición adecuada. Fijaros, ¿veis? ¿Veis? Esta tela, si acaso fuese mucho sobrante, se puede guardar y puede servir para entregar tableros. Incluso, siguiendo un método que explica Cennino Cennini en su tratado, se podrían coger cintas de tela de estas características, se podrían ir entrecruzando, encolándolas en el tablero, entrelazándolas, y se podría hacer un forrado perfectamente. Es un forrado que recoge Cennino Cennini en su tratado de la pintura. Es un librito de bolsillo, es un librito que podéis conseguir fácilmente y leer unas sentadas muy agradables además. Bueno, con esto ya quedaría listo. Simplemente es quitar estas grapas y lo mismo en cada uno.
pero creo que ya ha quedado bien explicado cómo se quita la tela. Una vez que hayamos quitado la tela en todo el perímetro del tablero, lo único que tendremos que hacer es ya preparar el aparejo, adecuarlo para lo que es la preparación final. Fijaros, veis los flecos que yo decía, pero está justo a sangre con el tablero. Eso va a permitir que cuando yo humedezca toda esta zona con el aparejo, lo puedo ir con la mano o simplemente con la brocha, se va peinando. También se puede hacer con una tablita o con la propia imprimadera y va a quedar perfecto. Va a quedar perfectamente encolado al tablero. Si viésemos que en algún punto se despega un poco, pues ya os expliqué que lo único que tenemos que hacer es levantar un poquito, poner aparejo en ese sitio, poner una grapa, dejar secar y nosotros seguimos tranquilamente dando las capas que necesitemos de aparejo. Pues bien, vamos a ir entonces a esa fase de preparación. Os voy a mostrar cómo se puede preparar el aparejo para ya darlo. Ayer, cuando estábamos con el enterado, he dejado pasar, como os digo, 24 horas, cuando estábamos con el enterado os comenté que iba a dar un aparejo blanco, pero luego he pensado, en base al tema que voy a pintar, y voy a dar mejor un aparejo de color, y así también veis cómo se prepara. Si lo quisiésemos totalmente blanco, pues el mismo aparejo que dimos, ajustándole, si queremos le ponemos un poquito más de piedra pómez y si es necesario le añadimos agua. Yo no soy partidario, como os dije, de aparejos que vayan muy diluidos si no queremos que sea blanco, pues lo único que tenemos que hacer es incorporarle el color que necesitemos. Eso seguidamente os lo explicaré. Como ya os he comentado, pues he ido tirando de la tela, después de haber pasado la escofina, han quedado los flecos que comentaba. Al tirar, una de las grapas han quedado en el tablero y con unos alicates, unas tenacillas, como comentaba también, pues las he ido quitando. Otras se han quedado en la tela, entonces hay que tener cuidado, revisar. Ya esto sí que la revisión yo os aconsejo que paséis con suavidad los dedos para si queda alguna grapa por ahí suelta, la podáis detectar, pero con mucha suavidad, para que no os hagáis mal. Porque si no, al manipular el tablero es fácil que si no hemos visto que ha quedado alguna grapa, algún resto de grapa, pues nos demos un corte importante. Por eso, la primera vez que voltemos el tablero, en un tablero grande, sobre todo en un tablero pequeño, pues no hay ese problema, pero en un tablero que sea grande, pues mejor hacerlo siempre con los guantes de trabajo. Ahora, no es necesario, pero para darle un mejor acabado, podéis coger con la lija que ya conocéis y el taco, y lo pasamos suavemente. Empiezo por la esquina, como veis, es igual que hicimos con la escofina, su movimiento así, lo hago despacio para que se aprecie, ¿veis? Así, a lo largo de todo el taco. Entonces estos pelillos que quedan pues se van quitando. No pasa nada si se quedan, pero vamos, va a quedar el fleco justo para que se pegue en la tela, y estéticamente también va a ser mejor. Ha quedado perfectamente pegado la tela de los humanos, que es una de las zonas más delicadas. ¿Veis? Con eso es suficiente. No es necesario mucho más, pasamos el dedo y luego ya lo vamos a sentar como también os he comentado. Aunque ya hablaremos de ello, pero algo que no os he comentado, hablaremos o quizás, porque depende de cuando yo ponga dentro de las fases de trabajo este vídeo, pues hablaré de cada uno de los materiales y hablaré de las telas también, porque este mismo proceso se puede hacer con telas vegetales de otros tipos, como puede ser el algodón, el yute, el cáñamo, toda esa serie de tejidos, o también pueden ser tejidos sintéticos, acrílicos o vinílicos o de poliéster, y todos tienen unas peculiaridades. Entonces esas peculiaridades ya hablaré, o quizás ya lo habéis visto, y quien ha sido alumno mío en la facultad, pues ya sabe que se pueden utilizar perfectamente y se pueden reciclar en multitud de materiales, una sábana vieja, un mantel, cosas de ese tipo, están generando esas telas, se puede utilizar. Pero eso ya cuando hable del tema de los materiales por separado, de una manera más específica, ya lo comentaré.
Y esto es todo con respecto a esta fase. Espero que os haya sido de utilidad. Como habéis visto, es un proceso sencillo. Hay que poner un poquito de cuidado y tener un poquito de práctica para que quede rematado perfectamente, como os apuntaba al principio, y mantengamos esa estética que debe tener siempre nuestra obra. Pues simplemente deciros, como siempre, que quien no se haya suscrito al canal, pues que se suscriba. La verdad que, como ya os he dicho también en otras ocasiones, ver que os vais suscribiendo, eso pues también me anima a seguir con los vídeos. Entonces, insisto, suscribiros, compartir los vídeos con amigos, con quien consideréis. Los que habéis sido alumnos míos, tenéis la oportunidad de mantener vuestras clases, si es que mis clases os interesaron en su momento. Entonces, pues también me gustaría seguir en contacto con vosotros, porque para mí fue muy agradable todos los años, los 40 años que estuve impartiendo docencia en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, pues bueno, lo dejamos aquí y a la espera del vídeo correspondiente a la siguiente fase, hasta que terminemos todas estas fases. Después ya retomaré lo que eran los distintos temas o lecciones, como lo queráis llamar, y también los comentarios sobre el personal, que tengo ya bastantes cosas ahí preparadas para poderlo hacer. También, si me queréis hacer preguntas, pues lo de siempre. No me canso de insistir sobre este tema, porque es posible que se escapen cosas y que o simplemente tengáis dudas muy específicas vuestras, pues yo estoy a vuestra disposición para intentar ayudaros. No olvidéis que uno de los objetivos de este canal es pues, acercar los procedimientos, los materiales, todas estas cuestiones que mucha gente las mitifica, pues a todos vosotros. Y sobre todo también pensando en aquellas personas que no han tenido la posibilidad, por medios económicos, cuestiones de trabajo, por muchas cosas, asistir a unas clases en un centro, como puede ser una Facultad de Bellas Artes, o incluso una academia de dibujo. Entonces es una forma de que podáis adquirir esos conocimientos para vuestra obra, que creo que va a resultar útil. Pues venga, os emplazo para el próximo vídeo y bueno, seguid pintando. Adelante, adiós.